Bueno, en concordancia con el artículo presentado y el ensayo anteriormente explicados en los videos anteriores, es que voy a elegir el tema para el ABP, que es la deuda externa y los derechos humanos, ya que estoy viendo que sistemáticamente se han violado varios derechos a lo largo de la historia argentina. Ahora voy a tratar de hacerlo un poco más general, hablando sobre, relacionándolo también con el derecho internacional. Para eso me valí de 4 artículos que empecé a investigarlos. Uno hace referencia y está titulado sobre la deuda externa y derechos humanos, aspectos de una condicionalidad silenciada, que justamente y casualmente está uno de los autores de este artículo es el licenciado Alejandro Olmos Gaona, que fue el basamento del primer ensayo y luego del artículo. Que brevemente su resumen establece que el trabajo va a intentar revelar la relación entre los mecanismos fraudulentos y de refinanciación de la deuda externa y la violación sistemática de los derechos humanos. Para ello se valen de investigaciones judiciales realizadas en la Argentina, y algunas otras causas que tramitan ante juzgados federales. Eh, una de esas causas es la deuda generada y reestructurada desde el 83 hasta el 2005, y el análisis tiene su fundamento en la categoría de acumulación por desposesión, que brevemente lo explica dentro de su artículo. Luego también hago referencia a otro artículo que es la deuda externa, fuente de pobreza, que ya hace más globalizado el tema de la violación de derechos humanos. En su resumen dice que la deuda externa de los países del tercer mundo, cual la Argentina es parte, constituye uno de los principales obstáculos a su desarrollo y por lo tanto una de las principales causas de la pobreza en el contexto de globalización. Y este contexto de globalización se va a caracterizar por centrarse en el mundo financiero a gran escala y en relaciones de mercado notoriamente injustas y desequilibradas. Tiene varios temas y varios puntos tienen que ver con lo que fue la historia argentina y sobre los empréstitos pedidos a la banca internacional. Por este motivo, la desigualdad económica y social aumenta en todos los ámbitos, incluso hasta en los países más ricos, y sus principales perdedores son los individuos y grupos más vulnerables y desfavorecidos. Como siempre en toda la historia, todo empréstito eh, siempre tiende a favorecer a las minorías más ricas de cada país, dejando el- a su libre albedrío que los estratos más bajos de la sociedad sigan sufriendo las consecuencias de estos empréstitos y de burbujas especulativas, la cual siempre terminan pagando ellos mismos. Otro, el tercer artículo al que hago referencia es la austeridad y el endeudamiento impuesto en Grecia, que violan los derechos humanos del pueblo griego y el derecho internacional. Esto ya es más centrado al proceso de reestructuración y gravísimos ajustes que sufrió Grecia cerca del año 2010. En este resumen dice que Grecia está sometida a medidas dolorosas de un ajuste estructural por parte de sus acreedores. Los efectos sociales y económicos son dramáticos, y una comisión para la verdad sobre la deuda pública fue creada en abril del 2015 por el mismo Parlamento griego. Las conclusiones del informe preliminar son claras: las deudas y las medidas de austeridad impuestas a Grecia violan derechos humanos del pueblo griego,
y también del derecho internacional, porque esa deuda exigida en 2015 es totalmente insostenible y una gran parte es ilegal, ilegítima y odiosa y claramente tiene que ser repudiada. Prácticamente los sucesos sucedidos en Grecia eh, hicieron mucho acordar el estallido social que sufrió Argentina en el 2001, donde prácticamente había manifestaciones por doquier. Todos los días siempre había manifestaciones, cortes de calles, reclamos hacia los gobernantes, los cuales hacían oídos sordos, y que prácticamente, como analicé en mi artículo, llegó a la renuncia de un presidente de la Argentina. El último, el último artículo al que hago referencia es los derechos humanos frente a la deuda externa, en el cual su resumen es dentro de una comisión de un periodo de sesiones que se ha desarrollado en el país de Venezuela. Dentro de ese resumen cabe destacar los efectos nocivos y la persistencia del fenómeno de la deuda externa y de qué manera incidía sobre el derecho al desarrollo y la globalización. Es ahí donde se ubica en un término que utiliza el autor de este artículo, que es la mundialización. Al hablar de mundialización, es la que impone términos que son difíciles de entender para el común de la gente. Esa mundialización acelerada de la economía mundial lo que hace es acentar las desigualdades entre las naciones e internamente dentro de cada país. Y básicamente a las mujeres y los niños son los que más se ven afectados. Las metas que se tratan de alcanzar en estos foros internacionales a través de jefes de Estado siempre van a permanecer como letra muerta, porque una cosa es lo que tratan de idear, pero nunca se puede llevar a la práctica.